Pasamos, por tanto, a dar la palabra, en primer lugar, a la representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la señora Muñoz Vidal. Gracias, presidente. Gracias, señor Martínez. Bienvenido y buenos días. Como muchos de los anteriores comparecientes, tiene usted una dilatada experiencia en periodismo, en comunicación, en Radio Televisión Española, también en Antena 3, COPE y otros medios. Ha dirigido la muy prestigiosa revista de Defensa, está muy vinculado usted al Ejército y ha estado muy cerca de la presidencia de este Congreso de los Diputados. Usted manifiesta en su proyecto a la modalidad de selección por concurso público. Sepa que lo han descafeinado bastante. Apuesta usted también por la neutralidad, la objetividad e imparcialidad en un debate profesional sobre la línea editorial de Radio Televisión Española. Propone reuniones de los responsables de áreas y editores para un debate abierto. Y nos parece una idea interesante que define un modelo de gestión en uno de sus aspectos, que es la de la excelencia por transparencia. Tiene propuestas y críticas que son únicas en su proyecto, por ejemplo, cuando habla del agotamiento de las tertulias en la radio. Y nos gustaría saber qué propone para suplir esos espacios o para compensar si hubiera menos tertulias, qué programas o qué otras programas, podríamos decir, o otras alternativas propondría. Y dedica un espacio muy importante a la transparencia, como ya he dicho antes, y me gustaría saber cómo lo haría y qué aportaría para llevarla a cabo. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Sabanez Nadal. Gracias, presidente. Bienvenido a esta comisión. Quiero, como he hecho a lo largo de las comparecencias de esta mañana, explicar que desde nuestro grupo, desde Más País ECU, hemos reclamado desde el inicio de la legislatura reanudar el concurso público de Radio Televisión Española desde y respetando los criterios de las resoluciones de agosto de 2018 y de diciembre del mismo año, donde la comisión de expertos creada con la participación de todos los grupos políticos ordenó y evaluó tanto proyectos como currículums de todos los candidatos. Por tanto, nosotros desde ese respeto y de esa consideración, sin embargo, consideramos que desde que se hizo esa evaluación, esa valoración, desde que ustedes hicieron el proyecto y desde 2018, hay tantos cambios en el panorama audiovisual, comunicativo, y se han producido tantas situaciones distintas al punto de partida, que queremos, si quiere usted y lo desea, que aproveche su comparecencia para de alguna manera actualizar o introducir prioridades en este nuevo marco y en estas nuevas situaciones de competencia y de riesgos que se están dando en este panorama en el que la radiotelevisión pública debe de jugar un papel fundamental. Más allá de esto, una valoración también sobre la situación de precariedad, de interinidad o de carrera profesional de la plantilla, y nada más, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Casteño. Gracias, presidente. Bien llegado, señor Martínez. Enhorabuena por su candidatura, por su proyecto, por su trayectoria de más de 40 años. Destaco aquí el ojo crítico, casi como una seguidora. Me parece muy interesante, hemos encontrado interesante el
proyecto porque plantea una mayor regulación de muchas cuestiones precisamente para poder garantizar esa neutralidad y pluralidad, que es una de las preocupaciones de mi grupo parlamentario respecto a lo que entendemos que es una manipulación informativa y, por lo tanto, consideramos indispensable que se restablezca una relación de confianza entre la ciudadanía y el ente público de comunicación, y ahí pues destacamos desde que plantee un concurso para la elección de un nuevo cargo, que sería el de la Dirección General de Información, hablar también y especificar cómo funcionan los complementos de programa, es decir, una mayor regulación propia del ente, que si quiere entrar a detallar más en el tiempo que tiene, que sabemos que es muy ajustado, nos resultaría muy interesante. Es también interesante la observación que hace en ese mismo ámbito con respecto a las tertulias, las tertulias ahora mismo en la parrilla de programación. Considera, usted dice que están agotadas, al margen de las consideraciones personales que una pueda tener, me parece que ahora mismo que tienen tantísimo peso dentro de la parrilla de programación, ¿cuál podría ser una alternativa a que existan espacios, quizás no sé qué formato, sino para poder tratar la actualidad? Me parece, vamos, muy interesante que desarrolle más sobre esto. La transparencia habla que es un requisito imprescindible también y que tiene que ser a todos los niveles, y además ubica no solo las cuestiones salariales, las que se conocen y las que no se conocen, sino también lo que tiene que ver con las contrataciones. Ahí entiendo que en el proceso de, a nuestro juicio, excesiva externalización, pero necesaria contratación de servicios externos en ocasiones, si van a estar los criterios del cumplimiento de la Ley de Contratos, del cumplimiento de la Ley de Igualdad 3/2007, bueno, por si quiere también hablarnos de esto. Centros territoriales, potenciarlos no solo en la dotación que precisen, en los recursos que precisen, aquellos que no cuentan con ellos ahora mismo, sino también potenciar la exhibición, que puedan formar parte de la parrilla de carácter estatal, si no he entendido mal lo que plantea, cosas que se están haciendo o que se tendrían que empezar a poder desarrollar si tienen recursos suficientes en algunos centros. Me ha parecido también innovador. Y, por último, una mención, ya que todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, que es otra de las grandes preocupaciones de mi grupo, ya ha sido comentado previamente, imagino que hablará de ello, y de la situación actual del personal interino, que nos preocupa especialmente como síntoma de un problema estructural. También me llama la atención que dentro de la continuidad o las mejoras para distintas cadenas, con la cadena CLAN, pensada para la infancia, considera que poca mejora puede haber, más allá de aumentar la colaboración con distintas empresas de audiovisual propias de España. Le preguntaría aquí si valora la posibilidad de que haya una mayor participación, no para figurar, sino para pensar en los contenidos de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez de Real. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, don Alberto. Hoy estamos viendo una serie de candidatos que están como en una horquilla, entre ayer y hoy, en una horquilla de la valoración de los expertos independientes, que nosotros reiteramos el hecho de que nos hubiera gustado que eso hubiera sido el principal y, si no, único criterio, dado que eran las normas que se habían dado en origen a este concurso, este proceso de selección. Usted ha vivido la casa desde dentro y parte fuera, pero la conoce Televisión Española, conoce esta casa también. Debo decirle que aquí seguimos con una cosa que le reconozco que empezó usted, que es las jornadas de puertas abiertas, conoce el mundo de la política y también conoce el volver a Radio y Televisión Española después de ese tránsito, y conoce las tensiones internas. Tengo un par de preguntas. Una es, en su propio proyecto usted duda literalmente de que este nuevo Consejo pueda. Literalmente dice, sigue costando trabajo creer que pueda cambiar las cosas este Consejo de Administración. A mí me gustaría, si eso lo pensaba en 2018 y si sigue pensando que este puede ser el caso, especialmente habida cuenta del cambio de proceso de selección que estamos viviendo. Cualquier
mire, tiene usted la oportunidad, está usted en el Congreso, puede decir lo que desee y me gusta, y estaré encantado de escucharle su opinión. Luego, hay dos aspectos específicos de su propuesta, tres, una ya se ha mencionado, que es la de las tertulias agotadas, y cómo ve usted también no solo agotadas en el sentido de producto televisivo, sino también que son las generadoras de todos los, vamos a decir, disturbios internos que usted también ha vivido con respecto a diferenciación entre opinión e información en una cadena pública. Me parece muy interesante el tema de crear esa Dirección General de Información como gran responsable y, por tanto, coordinador de esa independencia. Me gustaría, si puede elaborar, si sigue, repito, es actualizar de si todo esto que usted decía en 2018 le sigue pareciendo válido. Y, por último, ¿qué le parece que sigamos en 2021? Usted reclamaba que una de las ejes de su programa, de su proyecto, era tener un contrato programa urgente en 2018. ¿Qué le parece que estemos en 2021 y todavía sin contrato programa? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Bienvenido, señor Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y felicidades por concursar en este procedimiento y también por su deseo de poner su experiencia y conocimiento al servicio de una causa no exenta de complicaciones, como se ha demostrado por lo dilatado de la resolución del concurso, pero que tiene a nuestro juicio una primera virtualidad en poder dotar a Radio Televisión Española de unos gestores elegidos por el Parlamento con una vocación contrastada y con un compromiso público fuera de toda duda. Le vamos a plantear además tres cuestiones que lo hemos hecho a lo largo de estos días de comparecencias a todos los que han venido convocados. En primer lugar, ¿en qué debe notarse el cambio entre antes y después de culminar este proceso selectivo para Radio Televisión Española? En segundo lugar, ¿qué falta para que Radio Televisión Española goce del mejor nombre y del crédito público más amplio? O sea, es decir, ¿qué habría que hacer para ayudar a labrarse una buena reputación social sin dejar de ser transparente, riguroso y eficaz? Y, por último, ¿cómo justifica que se haga un esfuerzo público considerable para que Radio Televisión exista, para que Radio Televisión Española pueda competir con otros operadores públicos o privados? ¿Y cuáles considera que son las principales fortalezas de Radio Televisión Española como servicio público audiovisual? Es decir, su presencia territorial, su actividad internacional, su compromiso con la información, su papel dinamizador en la producción audiovisual, etcétera. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Martínez. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le agradecemos su presencia hoy aquí y que pueda dar respuesta a algunas de las cuestiones que venimos planteando a la mayoría de los comparecientes. Nosotros hemos trasladado nuestra preocupación por la transformación que debe llevar a cabo la Corporación de Radio Televisión Española para enfrentarse a la competencia feroz que lleva sufriendo durante los últimos años. Usted en su proyecto habla del diálogo permanente con la sociedad y ahí mismo reconoce que los medios de comunicación de titularidad pública deben apostar por contenidos de calidad o por su capacidad para poder captar audiencias elevadas. Sigue abierta ese debate, pero usted reconoce que ese debate ya no tiene sentido porque evidentemente han cambiado los hábitos de consumo de los espectadores. Y por otro lado también habla de Radio Nacional de España, entre otras cosas, y que no debe seguir siendo pues la parte más débil de la casa. Por eso le pregunto, ¿qué debe hacer Radio Televisión Española para afrontar ese proceso de modernización y conjugar lo que debe tener un medio de comunicación pública para dar un servicio público de calidad frente a la competencia a la que estamos viviendo y la transformación propia del sector audiovisual? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, para cerrar la comparecencia, tiene la palabra el señor don Alberto Martínez Arias, candidato al Consejo de Administración de la Corporación RTV, por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, por la acogida y gracias a todas sus señorías, también por la bienvenida y por el interés que reflejan muchas de sus preguntas alrededor del futuro de Radio Televisión Española. Yo sé que están cansados, empezaron ustedes la sesión a las 9 de la mañana. Voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, contestar al menos el máximo de las cuestiones que acaban de formularme y que tienen, yo creo que mucho que ver
con la propuesta de ese proyecto de gestión que presente en su momento. Casi todas las preguntas que formulan, casi todas, o por lo menos una gran parte, yo creo que están contestadas en todos los elementos normativos que esta Casa, que las Cortes Generales ha ido dando para el desarrollo de la Corporación Radio Televisión Española desde que se aprobó la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal en el año 2006. Otra cosa es que seguramente alguna de esas normas deberían haberse desarrollado. Entre todos los elementos, para mí el nuclear, el más importante, es el mandato marco de diciembre de 2007, que además atribuye a esta Casa, a las Cortes Generales, la fijación de los objetivos de servicio público que debe desarrollar la Corporación Radio Televisión Española. Y en ese texto aparece, y seguramente que no es por casualidad, en 46 ocasiones una expresión importante, que es contrato-programa. El contrato-programa, que viene a ser pues el plan estratégico que debe fijar todos los objetivos de la Corporación Radio Televisión Española en función, insisto, de esa idea de servicio público. Se habla del contrato programa cuando se citan las líneas estratégicas de emisión, las de producción, la plantilla, los centros territoriales. Se habla de contrato programa incluso cuando se cita el porcentaje de empleo coyuntural que cada centro puede contratar, incluso de los compromisos presupuestarios que la corporación tiene que asumir para hacer posible un modelo de financiación ajustado, estable y suficiente. Y el portavoz de Vox me lo preguntaba en concreto. La disposición transitoria primera de aquel mandato marco decía que había que fijar el primer contrato programa en un plazo máximo de 6 meses, es decir, junio de 2008 era la línea roja y no se alcanzó. Y lamentablemente, a pesar de que aquellos contratos programas tenían que haber tenido una duración de 3 años, puesto que no se puso en marcha ni siquiera el primero, no ha sido posible contar con la experiencia necesaria para ir rodando ese esquema de trabajo que permita a Radio Televisión Española convertirse de verdad en una empresa de comunicación al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que esa debe ser, en mi opinión, el primer objetivo del nuevo Consejo de Administración: negociar con el Gobierno, puesto que el mandato marco dice que tiene que ser el Consejo de Administración y el Gobierno, un contrato programa que fije los objetivos de servicio público. Para poder realizarlo, y sobre todo incorporando todas las nuevas realidades que se han ido produciendo, sociopolíticas, incluso tecnológicas, desde entonces, hay que saber muy bien de qué base se parte. Y por lo tanto, creo que algún candidato ya lo ha dicho aquí, es muy necesaria una auditoría a fondo que permita conocer cuál es el estado real de la Casa antes de poder diseñar el objetivo al que se quiere llegar. La auditoría debería ser pública porque, otra de las señas de identidad de Radio Televisión Española debe ser la transparencia y, lamentablemente, en mi opinión, y algunas advertencias hay de organismos reguladores como el Tribunal de Cuentas, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya han llamado la atención sobre las irregularidades cometidas a lo largo de este tiempo. Todos sabemos que la opacidad genera dudas y siembra la desconfianza y, por lo tanto, una auditoría que muestre realmente cuál es el estado de Radio Televisión Española debe ser algo primordial para poder poner en marcha un nuevo esquema de trabajo. Las anteriores direcciones, prácticamente todas, de un signo y de otro, han venido enredándose en los últimos años en peleas legales para evitar que sepamos cuáles son los sueldos, las retribuciones anuales de los directivos de la empresa, y eso, lógicamente, a lo único que invita es a la sospecha y, por lo tanto, deberían hacerse públicas, sin ningún tipo de cortapisas, todas las condiciones económicas que se viven en Radio Televisión Española. A mí me parece que es muy llamativo que sea difícil averiguar qué cuesta un capítulo de MasterChef o de la serie Cuéntame, que esta noche, por cierto, creo que emite el programa número 321
su 21ª temporada. Yo creo que hay que abrir las puertas de la Radio y Televisión Española, que es la mejor manera de darle a los ciudadanos un indicativo para que puedan confiar en la gestión. Tener las cosas claras es la mejor manera de evitar arbitrariedades, ¿no? Y puesto que hay que tener las cosas claras, hay que mantener la producción de todos los programas de informativos y hablando de las cosas claras, decir que ese programa que tanta polémica ha generado de la empresa es de infoentretenimiento, no deja de ser, a mi entender, y con el debido respeto más que una ocurrencia, el 100% de los programas informativos deben hacerse por Radio Televisión Española, porque además lo contrario sería mutilar una de las premisas de la función de servicio público de la corporación. Externalización de servicios sí, pero de contenidos no informativos, y siempre después de apostar por el talento que hay en la casa. 6.500 trabajadores dan de sí muchísimo y hay que aprovechar ese talento, y ese es el impulso además que debe dar el nuevo Consejo de Administración. Debe ser capaz de inyectar ilusión y autoestima a una plantilla de trabajadores que en muchos momentos, y yo formo parte de ella, no hemos sabido cuáles eran los objetivos que había que alcanzar. No creo que sea necesario, por principio, contratar a productoras, como tampoco creo que sea necesario, por principio, no hacerlo. Hay que buscar programas de calidad. Yo creo que la audiencia es una referencia, pero no debe ser en ningún caso el último objetivo. Y me parece que desde la casa se pueden hacer programas de entretenimiento, de divulgación, de música. A mí me llamó mucho la atención que Radio y Televisión Española encargara un programa de entrevistas en profundidad con personajes atractivos a una productora privada. No entiendo por qué no puede hacerlo Radio y Televisión Española con sus propios medios, y desde luego ahora se echa mucho en falta un programa de ese tipo. Varias de sus señorías me han preguntado por la fórmula de las tertulias. La fórmula de las tertulias, en mi opinión, y sobre esto hay tantas como colores, está agotada, sobre todo teniendo en cuenta que quienes opinan en las tertulias tanto de Radio Nacional de España como de Televisión Española participan y en el mismo día y casi inmediatamente después en tertulias del resto de emisoras de televisión o el resto de emisoras de radio privadas, lo que le resta valor a la participación, a lo que puedan decir esos tertulianos, que por otra parte es bastante previsible. Me da la sensación de que los especialistas que hay en todos los ámbitos de la información, tanto en Radio Nacional de España como en Televisión Española, que están muy pegados a la actualidad en el día a día, podrían aportar, desde luego, información, que es lo que yo creo que el ciudadano necesita para hacerse una imagen real del país en el que vive. Sobre política laboral e interinos, muy rápidamente, no puede haber, yo creo que un solo trabajador de Radio y Televisión Española que no tenga una ocupación concreta, y lamentablemente todavía hoy ocurre aquello de hacer pasillos. No tiene ningún sentido, porque todos los trabajadores cobran un sueldo y debería la empresa rentabilizar los sueldos. Hay que establecer una carrera profesional que evite las arbitrariedades, que cada trabajador sepa que para alcanzar un determinado puesto, como puede ser una corresponsalía, que es una golosina, tiene que seguir un determinado camino y cumplir unas determinadas condiciones y no dejarlo al albur del directivo que decida con carácter arbitrario. Los interinos deben formar parte inmediatamente de la plantilla, se lo han ganado, los criterios profesionales están ahí, y la plantilla debe ser revisada de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el contrato marco para poder atender a las necesidades de la casa, que están muy lejos del que en su día se fijó en el denominado Acuerdo de los Peñascales, y que además, dado el salto tecnológico que se ha producido a lo largo de estos años, no tiene nada que ver con la realidad que ahora mismo nos ocupa. Soy de los que piensa que no puede haber una empresa de radio, una de televisión y una de interactivos, y que además entre ellas no existan vasocomunicantes, que es lo que ocurre ahora mismo. Para que ustedes se hagan una idea, el sistema de edición
de información de Televisión Española, que es el iNews, no es compatible con el de Radio Nacional de España, que es el Dalet. No hay forma de que se puedan comunicar. Dudo mucho que los jefes de las áreas informativas de Radio Nacional de España conozcan a sus homólogos en Televisión Española, y desde luego la línea editorial de cada uno de los medios en muchas ocasiones, y yo creo que eso es un contrasentido, es diferente. Hay noticias que se cuentan en los informativos de Radio Nacional que no aparecen ni siquiera reflejadas en los de Televisión Española y viceversa. Es muy importante que podamos trabajar juntos, me parece sobre todo razonable, se rentabilizan además los recursos, se comparten los gastos y se evitan sobre todo duplicidades. Hay que reforzar las capacidades humanas y técnicas de los centros territoriales, que están prácticamente abandonados. No puede ser que una baja por enfermedad de un técnico de una emisora de provincias impida que las instalaciones se utilicen, salvo que otro técnico de una provincia cercana se acerque para atender una determinada necesidad. No tiene ningún sentido, y eso responde a la mala planificación que se hizo en su momento de la distribución de la plantilla. Y bueno, yo creo que es muy necesario que se actualicen los sistemas de trabajo, especialmente en los centros territoriales que están, insisto, y por ejemplo hay algunos en unas condiciones lamentables, necesitan rápidamente una actualización de su material. Cuanta más transparencia haya en la forma de gestionar la casa, y eso es otro de los asuntos que han suscitado sus señorías, cuanta más gente participe en los procedimientos, será mucho más difícil que alguien pueda manipular la credibilidad, y esto se dice mucho en periodismo. No se compra en ningún lado, se va ganando poco a poco, y a la misma velocidad que se gana se puede perder. Y yo creo que todas las condiciones en las que hemos venido trabajando en Radio Televisión en los últimos años han ido arrojando la sombra de duda sobre nuestra credibilidad. Hay que unir físicamente las redacciones de las tres empresas. Es urgente. Hay un espacio, además, en Prado del Rey, en la cuarta planta hay un espacio diáfano, donde cabrían sin ningún problema las redacciones de los tres medios de comunicación que comparten la inquietud por intentar transmitir a los ciudadanos la información más veraz posible. Y efectivamente yo en el proyecto de gestión alumbro la posibilidad de que exista una dirección única, una dirección general de información, que además debería proceder de un concurso restringido entre los profesionales de la casa, y que sea quien coordine de una forma formal la información en Radio Televisión Española. Yo termino ya, presidente. Creo que no hay una fórmula única para intentar sacar a Radio Televisión Española de la situación, yo creo que peligrosa, en la que nos encontramos. Estamos a punto de ser irrelevantes. En Radio Nacional de España, en el último estudio general de medios, apenas alcanza el 1.000.000 de oyentes, y Televisión Española cierra el año por debajo del 10% de share. Yo creo que en distintas propuestas de distintas candidaturas hay ideas que se pueden aprovechar, pero sí estoy convencido de que racionalizando la gestión, ajustándonos a las normas que esta casa ha aprobado y abriendo las puertas de la empresa para que cualquier ciudadano que quiera sepa exactamente lo que está ocurriendo en cada momento, es como podremos ganar ese terreno que hemos perdido de cercanía a la ciudadanía. Y no me resisto a incorporar rápidamente dos ideas. La página web, que es una de las joyas de la empresa, junto al archivo sonoro, quizá debería incorporar un sistema de acceso bilingüe, como por ejemplo el inglés, para además seguir ganando influencia en ese universo que es el mundo digital, y para reflotar la
flota y, valga la redundancia, tecnológica de la empresa, quizás sería bueno aprovechar los créditos extraordinarios procedentes de la Comisión Europea, como algunas otras instituciones han hecho, sin que se tenga que cargar sobre el peso de los presupuestos de la Casa una renovación muy necesaria, puesto que los equipos son muy obsoletos. Me temo que me he dejado alguna cuestión sin responder, pero tampoco quiero agotarles a ustedes. Gracias, señor presidente, y gracias, señorías, por la atención que me ha prestado. Muchísimas gracias por su intervención y una vez finalizada la misma levantamos la sesión.